mucho de su vida y de su obra porque está inmerso en la vorágine de la guerra civil, de lo que sucede en todo el Levante peninsular, porque sabemos que somos zona republicana, donde arde todo lo que tiene que ver con lo religioso, y donde cuando llega el 39 y acaba la guerra civil hay que volver a reponer gran cantidad de patrimonio, inmensidad de sitios, y donde los talleres, el trabajo es una vorágine y hay que ir deprisa, y que los encargos son inmensos, son de gran cantidad, y donde se va a inscribir un poco Enrique Galarza en esa vorágine, pero vamos a hacer un pequeño repaso desde sus orígenes hasta el Cristo del Perdón. Y yo le preguntaba a Lázaro si existía algún documento o algo, y parece ser que no existe ningún documento. Si existiera, pues a lo mejor algún día aparecerá o saldrá, si alguien lo tiene, pues en alguna casa o algún familiar, pero sí que hay datos, hay en la técnica, en la fisonomía del Cristo, que le hace pues asegurar lo que tradicionalmente o popularmente se viene asegurando de que sea Enrique Galarza el que este señor, este escultor, este artista talló en el año 50 al Cristo que su destino es aquí en Beleturio. Entonces, pues esa es su firma, que aparece en algunos sitios, se están estudiando mucho ahora, porque pues ahora académicamente hay un resurgir de la imaginería valenciana del siglo XX, porque hasta muy está. Las fallas, que también vamos a hablar un poco, el arte fallero lo ha dejado en la sombra, porque en el siglo XVIII Valencia fue un centro de producción artística bastante importante. En la península del siglo XIX se empezó a decaer y la gran característica artística que ha destacado en Valencia ha sido el arte contemporáneo y sobre todo el taller. Entonces Enrique Galarza pues, está ahí en ese saco. Como veis, aquí en el PowerPoint es un poco sencillo, pero no es porque ven que yo las tecnologías son un poco caótico. Pero en 1896-2000, este hombre llegó a tener 103 años. O sea, tuvo una larga vida, ¿vale? Y una gran producción, ¿vale? Este es el hombre, este es, ¿vale? Unas fotos que hay de la mayor, y en su taller tallando algunas cosas. La foto está sacada de un libro de que se hizo por Cosenzaina, porque se conoce la santa de la Virgen del Milagro, que es ese cuadro que allá es la patrona de Cosenzaina en Alicante, es un icono, ¿vale? Renacentista, la imagen de la Virgen, y una tabla, y el trono, las andas procesionales de unas capillas que las hizo este hombre, y en ese libro aparece esta foto, ya tallando mayor, ¿vale? Pero esta foto es un montaje, la Virgen no debería aparecer. Y estas tres personas son las que más han estudiado sobre él. José Ángel Albercorona, un señor de la zona de Alicante que ha hecho muchas vinculaciones, esas más vinculaciones ha hecho el Cristo del Calvario de la Catedral de Orihuela con el Cristo del Perdón de aquí de Beleturio. José Javier Ortiz Robles fue su biógrafo en los años 90, que es cuando se puso de moda recuperar esa tradición artística levantina de la imaginería religiosa. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en Valencia entre el 96 y el 2001 que algunas personas valencianas se interesaban por estudiar los talleres que surgieron después de la guerra civil. Entonces, a pesar de que ya pasan 25 años, siguen reelaborando, siguen estudiando, siguen investigando, porque ahora luego lo hablaremos, los talleres en Valencia, seguro que lo habéis hablado aquí, la firma del empresario que montaba el taller era la que acababa en todas las imágenes, y gran cantidad de artistas, no se sabe en realidad ciencia cierta qué imagen es la que ha hecho. En algunas, con Enrique Galarza, su biógrafo en los años 90, antes de morir, pues claro, le pudo sacar algunas cosas, pero en los años 90 Enrique Galarza ya tenía más de 90 años. Entonces su memoria pues iba y venía. Y algunas sí que se pudieron datar y catalogar en aquella época gracias a eso. Y luego Elisa Martín Cerón, que últimamente hace unos 7 o 8 años, es una restauradora, y sus estudios científicos de la estratigrafía, de las capas pictóricas que tienen las tallas, el tipo de madera, los hierros, las pistas ferrográficas que se utilizaban, lo está estudiando, y sí que ha podido documentar bien las obras, sobre todo las oriolanas y algunas valencianas, que esas son de Enrique Galarza porque usaba el mismo tipo de madera y el mismo tipo de pigmentos. Si aquí al Cristo del Perdón se le hiciera la restauración
Seila, podríamos ya, se podría decir seguro que es de Enrique Galarza, pero seguro que con la estética y la fisonomía que hablamos es Enrique Galarza. Estas tres personas son más entendidas que yo, ¿vale? Yo aporto lo que puedo, ¿vale? Brevemente vamos a solo porque aquí así podemos ir leyendo todo. Nace en Valencia, en el Grau, la pedanía que hay cercana al puerto, el 27 de septiembre de 1896. Muere en Picassent, en Valencia, en el año 2000, porque su mujer era de Picassent y al final se traslada allí de la guerra civil y se quedó allí. Y se iba y trasladaba de Picassent a Valencia, que está cerca. Es el quinto hijo de Francisco Galarza, un guardia civil y una. En aquella época, pues sabéis que las mujeres, por su profesión, existe una ejemplo, pues no lo vamos a hablar, pero vale, y de doña Carmen Moreno Oliva. Queda huérfano muy pronto y se tiene que trasladar a pasa 10 años en orfanato, porque a los 2 años muere su padre, la familia tiene escasez económica y se tiene que ir trasladando de orfanato en orfanato, y sobre todo en de la Misericordia de Valencia, es donde estuvo más tiempo, y allí ya se dice que él dibujaba, tenía esa vocación de artista. ¿Vale? Gracias a un profesor que tuvo en la Exposición Regional de Valencia de 1909, donde se hacían exposiciones artísticas, sabéis que las exposiciones regionales, como la última del 92 en Sevilla, pues grandes artistas montan los pabellones, se ponen estilo francés, estilo chino, estilo ruso, estilo americano. Se hicieron exposiciones artísticas, exposiciones de bellas artes, de pintura, arquitectura, escultura, en las que ya participó con apenas unos 10 años, unos 16, 9, por 9 y 4, 13 años ya participó Enrique Galarza exponiendo en esas exposiciones en Valencia. Eso para muchos artistas posteriores les supuso una catapulta, o sea, les favoreció muchísimo de que allí gente que venían de Francia sobre todo vieran las dotes artísticas que ellos tenían. ¿Vale? Y a partir de ahí pues ya entró a la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que es la segunda academia en el siglo XVIII que se monta en España, después de la de San Fernando en Madrid, la segunda Academia de Bellas Artes a nivel nacional de prestigio para educarse personas en el mundo del arte, es la de San Carlos. Luego estará la de Sevilla, creo que Santa Bárbara, la de Sevilla no es la Academia de Santa Bárbara, pero la valenciana en importancia fue la segunda a muy pocos años de la de Madrid. En 1734 por ahí estaba funcionando. Y ahí es donde va a entrar en contacto con todos los artistas, escultores que vamos a ver ahora para entender por qué Enrique Galarza hace su obra como la hace. ¿Vale? Empieza trabajando con Venancio Marco en su taller, empieza de aprendiz. Sabéis que las tres fases que hay en un escultor en aquella época de los gremios, hasta más o menos la guerra civil, era con 10, 14 años en esa franja se entraba en un taller y se entraba de aprendiz, a los 14 años se hacía un examen y ya pasaba a ser oficial y de oficial a maestro. Pero él entró de aprendiz, pues lo metían allí, pues aprender. El escultor le daba comida, le daba alojamiento y no le pagaba nada, solamente el alojamiento y la comida. Y él aprendió un oficio. Con Venancio Marco entró a trabajar de aprendiz y luego con 17 años se pasa ya a los talleres de José María Ponsoda, Carmelo Vicensuria, que es otro de los grandes escultores valencianos. José María Ponsoda y Carmelo Vicensuria fueron los que restauran después de la guerra civil para mí los desamparados, la patrona de Valencia, porque es una imagen del siglo XV y que es mejor que los dos grandes de la época. Carmelo Vicensuria llegó a ser, después de la guerra civil, el director de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. O sea, Enrique Galarza tuvo de profesores a los dos más insignes en el mundo de la imaginería valenciana de las primeras décadas del siglo XX. Ponsoda, José María Ponsoda, en la Vega Baja, en Alicante, la Vega Baja está completísimamente de Ponsoda, así todos los pueblos. Ponsoda es donde repuso todas las obras después de la guerra civil. ¿Vale? Esta es la de Venancio Marco, es una divina pastora desaparecida en la guerra civil. Estas son después de la guerra civil, ¿vale? Pero porque no hay fotos, muchas de la época de antes de la guerra civil, de Ponsoda o de Carmelo Vicente. Un San José que está en Almoradí y un descendimiento de Carmelo Vicente en Crevillente, también en la Vega Baja. Sobre todo, yo lo he traído porque los rostros, la frente, son muy amplias, tanto en Venancio Marco, Carmelo Vicente, como en
soda. Que luego pasa que la corona de espinas, en el filtro del perdón, para el dibujo un poquito, pero las caras va a ser otro de y las tallas, y luego pasará en el 21, en el año 21, al taller de Vicente Tena. Como veis, va pasando de muchos talleres, todos estos nombres son los que van a sonar después de la guerra. Consola, Tablón, Vicente Tena y Tío Moyá son los que repondrán desde Barcelona. Sabéis que están los talleres de olor, todo el mundo conocemos las imágenes de olor, pues menos Barcelona hacia arriba, pero de Barcelona para abajo, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, entrado en Albacete, en Ciudad Real, en Cuenca, en Toledo, llegan imágenes de estos talleres porque necesitamos reponer iglesias después de la guerra civil. ¿Vale? Y estas son Tío Moyá, sobre todo esas caras alargadas en triángulo invertido, la frente en la base y el triángulo, el pico se viene a la barba. Y esta de Vicente Tena, las barbas en puntiagudas, pero hacia adelante, no sé si lo veáis, ¿vale? Yo mejor sí lo vi, pero si le diéramos la vuelta a este sinestiomo, si le diéramos de perfil, lo vemos luego en el Cristo del Perdón, las caras están como en una cóncava, en una media luna, curvas, ¿vale? Y sobre todo las frentes son muy significativas en la escultura valenciana de esta época, muy amplias. Por eso, por el hecho de darle la vuelta al triángulo, dejar la parte más ancha para la zona del cráneo. Y sobre todo, de Tío Moyá, aquí se ve poco, pero veremos luego los drapeados. Cómo trabaja el drapeado, cómo trabaja las telas muy voluminosas y sobre todo, en arte nos gusta a veces decir acartonados, como el cartón. Como seguro que hemos hecho belenes con el papel ese marrón, lo mojamos y hacemos las montañitas. ¿Vale? Pues esas montañitas acartonadas, imaginaros eso trasladado a la técnica escultórica que abulta mucho y parece como que está quebrado, como que los pliegues no son suaves, son muy quebrados, las líneas son muy afiladas. ¿Vale? Una vez conoce a su mujer, le cambia la trayectoria. Concepción Tarazona Sanchís es de Picassent, la conoce, se casan y decide montar taller propio, porque claro, como artista que es, decide tener sus propios encargos y ya montar su taller, ya es maestro y no quiere depender de otro, pues un autónomo más. Pero, ¿qué pasa? Llega la Segunda República y la Guerra Civil, lo paraliza totalmente. La Segunda República, pues ya empezamos a que no hay actividad religiosa, la producción religiosa decae, llega la Guerra Civil y el parón total. A partir de ahí, la carrera de Enrique Galarza va en declive. Porque una vez acaba la Guerra Civil, la vorágine de pedir imágenes, los grandes empresarios valencianos se les enchufa la idea, pues aquí montamos taller, ponemos las perras, ponemos el dinero, montamos un taller, contratamos a escultores y a reproducir santos, cristos, vírgenes, patronas, altares, cualquier obra religiosa de la índole que sea, hasta particular, porque sabemos que en casas particulares también entraron, devastaron, quemaron. Entonces, Enrique Galarza a partir de aquí se pierde. Y este es el gran problema. No se puede, a ciencia cierta, qué obra y qué obra no es, porque Enrique Galarza lo contaba a finales de su vida, que Rabasa y Rollo, resulta que José Rabasa y Antonio Rollo son cuñados. José Rabasa es empresario, es banquero, y su cuñado es pintor, policromado. Tienen la gran idea de montar un taller y contratar a la gente en Valencia, escultores que pudieran sacar adelante los talleres. Ellos, Enrique Galarza lo contaba, me obligaban a que yo no firmara la obra, me obligaban a que yo no dijera que eso lo había hecho. De hecho, Catral, todo Catral es de Rabasa y Rollo, y todas las imágenes tienen una chapica taller de Rabasa y Rollo. Y se entiende que Rabasa y Rollo son escultores, no son escultores. Todo esto ahora, desde los años 2005-2010 hasta ahora, en Valencia están ahí a saco mucha gente que sale de historia del arte o de las artes, estudiando, catalogando de nuevo y reeditando todos los estudios que se han hecho. Y aquí es donde se pierde Enrique Galarza. Galarza se pierde con este taller, ahí se mete, hace algo personal, pero entonces se pierde. ¿Vale? Sin que supierais nada,
Estos son dos imágenes de catedral. Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Cristo de la Salud. Diréis, la misma policromía. Claro, son del taller. Policromías morenas, no muy morenas, pero sí que tienen esa tez oscura, olivácea a veces, es muy de estos talleres de Rabasa y Rollo y de Ponsoda. Los Cristos y las imágenes de Cristo, tanto nazarenos, estromos, flagelados, entonces, siempre tienen una tez morena. Si tenéis en mente imaginería sevillana, es más clara, es una tez más porcelana. ¿Había que decirlo aquí? Más porcelana, ¿vale? O si nos vamos a Saltillo, más sonrosadas, unas carnes más sonrosadas. La característica valenciana es que son morenos, una tez morena, ¿vale? Y si veis lo que digo, las barbas puntiagudas. Y el Cristo de la Salud le trae un aire al Cristo del Perdón, ¿vale? A partir de los años 60, él no le funciona, claro, no está a gusto. Un escultor que tiene, porque esto vez tenía categoría, trabajar para un empresario que no se reconociera su valía, pues decide separarse y se dedica al mundo fallero. Sabemos las fallas, no hace falta que os diga el tema de las fallas. Claro, el tema de las fallas que es la opulencia, la grandiosidad. Os he traído estas imágenes, son muy actuales, ¿vale? Pero sobre todo en las fallas llama mucho la atención, todos los volúmenes son muy exagerados, todos muy exagerados. Entonces, esa técnica acartonada, porque con cartón piedra, es la que Enrique Galarza arrastraba desde atrás hacia su época final. Y lo que va a ser el detonante de su característica personal, desde mi punto de vista artístico y la fisonomía estética que él deja en las imágenes que hace. Quedaros con eso del acartonamiento, ¿vale? Obras están recatalogando ahora, entonces yo no puedo traer muchas, la verdad, me da un poco de apuro, pero esta de Huelva, ¿vale? El Cristo no, pero todo el apostolado es de Enrique Galarza, que lo hizo tallado, de talla, pero Andalucía, pues sabemos que nos gusta más la vestimenta y decidieron restaurarlos y acabar vestidos, pero si os fijáis, tiene esa tez morena, esa fisonomía muy valenciana. Esta es de Cullera, un San José, las frentes muy amplias, los drapeados ya empiezan un poquillo a, podríamos, pero sobre todo las caras, a mí me recuerda al Cristo del Perdón un poco, no sé si la puerta de los ojos muy abierta. Esta es la cena de Orihuela, la Divina Pastora y San Francisco de Conca también en Orihuela, luego la Divina Pastora acabó en otro pueblo cercano a Orihuela. Los azotes, que esta es la que más se ha estudiado, la chica, la restauradora, es la que cogió cajas, ¿vale? Pero ya se ve esto del taller, se rescataron algunas obras y algunas fotos, porque como él tenía prohibido decir, lo había hecho. O sea, lo declara, él dice, es que Rabasa y Rollo me decían que no, que como yo sé, como las entrevistas ahora, ¿no? De exclusivas, hay que callar, o lo de Masterchef, estas cosas que pasan entre los concursos, yo te pago, pero te callas que aquí no se sabe, pues eso también se hacía en aquella época, o sea, al trabajador, entonces se han dividido un montón de imágenes. Nosotros, por ejemplo, la patrona en Catral, Rabasa y Rollo, ¿por qué no te Rabasa y Rollo? Un chico de Alcira ha conseguido por la policromía saber qué escultor es un escultor perdido, no se sabe nada de él. Se sabe que nació en Játiva y ya está, porque se diluye. Trabajando los azotes de Orihuela. Lo que se hizo de Porcentaina, este es el trono y él trabajó estas hornacinas, ¿vale? Son un prodigio porque esto tiene, pues como el ordenador, pues será más, ¿vale? Y es minucioso, la anatomía perfecta, la perspectiva. Esto no tiene más de ancho una losa esta del pelo, menos, ¿vale? Más o menos 40 centímetros, ¿vale? Pero trabajaba muy bien. Él dominaba la perfección, la anatomía, la perspectiva y cómo trabajar los laterales. En Alcoy, esta sí que dijo él, a pesar de que tenía obligado a decir que no, pero lo dijo el San Jorge y la Virgen de los Lirios, que es Inmaculada por San Felipe, las hizo él. Játiva, en Alcira, un San Bartolo de...
San Cristóbal y el Cristo del Calvario de Orihuela, con el que más comparaciones han hecho. Porque sí que se sabe que el Cristo del Calvario de Orihuela es catalogado de Galarza. En base a esto nos hemos venido hacia la Vélez del Río. ¿Vale? ¿Algo suena de aquí al Cristo del Perdón? Entonces, ¿alguien quiere decir algo? ¿El torso? Pero hay algo más, que seguro el paño. El paño es la clave. La rodilla, ¿vale? Pero el paño es la clave para estudiar a Galarza. Cada escultura, a pesar de que se diluya en un... hay algo artísticamente, fisionómicamente, estilísticamente en la forma de trabajar, y Galarza lo dejó en los paños. En esa forma ampulosa de trabajar un paño, en esa forma ampulosa, quebrada, que ahora lo veremos, como si fuera acartonado, no sé si ahí veis como acartonado, como si estuviera mojado, seco. No es una tela sedosa que cae suave, blanda. ¿Me pilláis? Voy muy serio, te estoy perdiendo. ¿Vale? Y este es el Cristo del Perdón. ¿Vale? Si nos fijamos en esto, es la clave, es idéntico, o sea, son señas de identidad. Parece que no, pues es que, como es un taller, hay que reproducir muchos, hacen un modelo y el modelo lo van copiando, ¿va? Pero es que a lo mejor el modelo lo ha hecho Enrique Galarza y el resto de compañeros del taller le tocan hacerlo a ellos. Pero el modelo para sacarlo de punto lo ha hecho un escultor. Y en este caso, como sabemos que el de Orihuela es de Galarza y este paño es idéntico, podemos ahí ya, seguro, faltarían estudios científicos de la policromía, de la estratigrafía, de los estados de la policromía y de los hierros que se usaban y del tipo de madera, pero claro, eso es cogerlo, llevarlo a un sitio especializado, hacer la cata, cortar, entonces, pero seguro. ¿Vale? Para entender un poco el estilo, Valencia o el Levante, nosotros estamos dentro del Levante, mira mucho al Mediterráneo. En España hay tres escuelas artísticas destacadísimas. La castellana, con Valladolid y Gregorio Fernández a la cabeza. La andaluza, con Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, pero sobre todo Sevilla, donde se afinca Martínez Montañés, donde se va Juan de Mesa, luego Granada con Alonso Cano, y tenemos Valencia, la escuela levantina, con dos grandes escultores del siglo XVIII, que trabajaron en Madrid, con la Cámara del Rey, y José Telegonet e Ignacio Vergara. José Telegonet e Ignacio Vergara, Valencia mira mucho a Nápoles, y Nápoles, que lo he tenido que poner rápidamente porque me he acordado en el coche, y ahora no sé dónde la tengo, pero bueno, por aquí. De Nápoles se hacían estas imágenes en el siglo XVIII, es un Inmaculada que está en Toledo, y la Virgen de las Maravillas de Cecil, que creo que sonará, y ya está Cecil por aquí. Nápoles tiene la característica desde el siglo XVIII, ¿vale? Nos tenemos que ir un poco atrás, de que la anatomía no la dominaban mucho y para esconder sus problemas anatómicos los escultores lo hacían envueltos en grandes ropajes que vuelan al aire, muy acartonados, muy grandes, muy ampulosos y luego los quiebres muy rectos. Tipo esto, ¿no ves? No sé si fijáis esos quiebres así muy ángulos muy rectos. ¿Vale? Igual la Virgen de las Maravillas, esto perdonadme, pero que lo he hecho antes de empezar, el paño que le cae es muy amplio, si os acercáis a la imagen porque es fascinante, de Nicolás Hugo, de 1725, están celebrando los 300 años ahora de la llegada de la imagen, llegó a Cartagena y se la quisieron quedar en Cartagena porque es una maravilla, y después el nombre de maravilla por eso. ¿Vale? Pero sobre todo los drapeados. Eso lo coge, así de esto la foto que traía, ¿vale? Lo cogen los valencianos. El reino de Aragón, la corona de Aragón, está vinculada con Nápoles, el reino de Castilla con América, ¿vale? Tendríamos que ir a los reyes católicos, pues esa división de las dos coronas, ¿vale? Pero sobre todo, estos andimas, eran un convento, se restauró, está en el museo con el Provincia, luego acabó también en vino, o sea, estaba afuera, pero sobre todo los paños, como vuelan, los drapeados. Aquí se ve un poco el Calvario, otra vez anudado siempre a la parte derecha, ¿vale? Intenta dejar un poco la pelvis desnuda,
y siempre ese muñonico ahí, ese moño del paño y luego la caída. Esto es Ignacio Vergara, un San José, San Antonio y San Pascual. San José está en Valencia, San Antonio y San Pascual están en la Catedral de Cádiz. Pero, sobre todo, el San Pascual, si veis, no sé si lo percibís de verdad, los paños muy quebrados de la tela, se nota hasta la textura como si fuera muy esparto, muy acartonado, una tela muy ruda, muy seca. ¿Vale? Un Cristo de Gilet, un pueblo de Valencia, y Santa Rosa de Lima en Valencia también. Lo mismo, la ampulosidad, la grandiosidad, los paños. Estas vueltas de este paño, ¿vale? El intento de que el paño vuele. Esto es del siglo XVIII, ¿vale? Nos vamos al siglo XIX, seguimos en Valencia, Pujol, pero es un Cristo que está en Orihuela, ¿vale? Pues Cristo del Consuelo de Orihuela, que sale Jueves Santo por la noche, la Concepción del Silencio, otra vez los paños, ¿vale? Es otro valenciano influenciado por toda la estética napolitana. Y Damián Pastor, el Sagrado Corazón, os traigo el de mi pueblo, ¿vale? No tenemos imágenes, tengo algunas, pero como siempre tenemos mucha costumbre de los faroles y demás, tapan los detalles que uno quiere, pero el paño, como se hace la curva y se cierra en torno a la cadera, es muy amplio y los pliegues son muy rectos. De hecho, esto así muy cortado, cae muy recto, pesados, acartonados. Como este hombre era medio autodidacta, Enrique Galarza, a pesar de estudiar en la academia y estudiar en los gremios valencianos, ser presidente del gremio de escultores valencianos de los años 20 hasta los años de la República, se formó y se nota que si no viajó, no se tiene constancia, sí que había estudiado otra imaginería. Esta es castellana, de Ramón Álvarez, me pierdo, de Zamora, ¿vale? Del siglo XIX. La escultura castellana es muy esquemática también en los paños, no le gusta la policromía, no le gustan los estofados, como se les llama. Y esto es una crucifixión, y si veis este Cristo, el paño otra vez, también otro paño que vuela mucho, que sale que es muy grande, y un poco la expresión de la cara, la boca se cierra, la punta de los ojos se abre, y otra vez la barba puntiaguda es hacia adelante, no hacia abajo, ni hacia adentro, sino hacia adelante. ¿Vale? Aquí tenéis otro calvario. ¿Veis estas telas de la Virgen? O sea, es como impostado ahí encima de la Virgen. No son telas de seda ni una tela de lino que cae suave, que trapeaba las chicas, seguro que sabéis mejor. Pero es muy. Le cae, está ya acartonado, no le cae sobre la cara, no le hace la curva del óvalo. Ese tipo de drapeado muy acartonado se te va a caracterizar allí pegado. Su maestro, que más le influye, Pío Moyar, que se dedicó a la escultura religiosa, pero sobre todo a la escultura civil. Muchos monumentos de Valencia los hizo Pío Moyar, porque él dominaba mucho la fundición y el bronce. Esto es Pizarro, que está en una plaza de Valencia, pero siempre llama la atención a mí el paño que se anuda, el fajín, cómo lo desenvuelve, cómo lo acartona, cómo lo pliega, cómo lo estruja y luego lo hace voluminoso. Pío Moyar, ¿vale? Pío Moyar en el centro, las frentes amplias y un poco que las caras acaben en triangular. Venancio Marco, que eran los primeros con los que él se formó, Sagrado Corazón también triangular. Y Ponsoda. Siempre las barbas siempre intentan ser triangulares. Y luego lo típico que siempre han dicho, pues bueno, el Cristo que más influye en Galarza para ver cómo cae, cómo se descuelga de la cruz, que hace como un arco, que es el de Goya, ¿vale? Y Goya se va a hacer de Velázquez, ¿vale? Pero sobre todo la postura de la cara, mirando hacia este lado, el arco de la una curva, este es más triangular, ¿vale? Porque ha muerto, tiene el sedillo, está apoyado y aún parece que se mantiene. Goya, a pesar de que parece que está de pies, pero la caja torácica y en los brazos es como que se está descolgando, acaba de estirar y hace el arco, ¿vale? Hace un arco. No sé si percibís, como os digo, el triángulo, el brazo estaba recto y aquí se curva.
ya la flacidez del cuerpo antes de morir, antes de que se ponga el YouTube, ¿vale? Lo tenemos casi igual. O sea, Galarza conocía a Goya, Valencia igual lo de Goya, la catedral. Galarza estudiaba anatomía, Galarza es muy naturalista, más que realista, ¿vale? La diferencia es mínima, pero el naturalismo es las proporciones, el realismo sería pues alguna imperfección de un cuerpo real, le ponemos la imperfección. Pero Galarza anatómicamente proporciona espectacularmente bien, sobre todo para mí, el cuerpo inferior, las extremidades. ¿Vale? La caja torácica la hace un poco, le falta un pelín, pero y el Cristo del Perdón está en el momento de expirar. Antes de dar el último, coger el último aliento, intenta como que se va a levantar para arriba. Ahora veremos la otra foto, la comparativa que siempre se hace, ¿vale? Por lo de los paños. Este está más servido aún de Orihuela que el de... ¿Vale? Lo conocéis, pero veis cómo se hincha el tórax. Eso pocos escultores, el de Catral, por ejemplo, está muy plano. Pocos escultores llegan a entender cómo se hinchan los pulmones. Hay un médico que estudió el cachorro de Sevilla, que lo explica espectacularmente bien. Esos momentos, los médicos son los que mejor pueden analizar esto, pero que se hinche el pecho con el tórax, tomar aire para cuando lo sueltes ya has expirado, ya muere, ya no hay más oxígeno dentro del cuerpo porque lo has soltado todo. Aquí se nota, bueno, que está mejor, se nota cómo está hinchadísimo el pecho. De perfil se ve, a mí me encanta más de perfil que de frente se ve más plano, parece más imperfecto, pero de perfil es un pito que está hecho para... Sabemos que las esculturas de la Semana Santa tienen que estar por los 4 puntos de vista, o sea, son imágenes para verlas desde la calle, desde un balcón, desde el suelo, desde la derecha, desde la izquierda, de frente, detrás, pero sobre todo este libro está para verlo de perfil, porque se da un lío hasta la cabeza, se te hunde, intentas hacer fuerza, los que sois muy de gimnasio sabemos que cuando intentas hacer fuerza, tiras fuerza hacia abajo, luego hacia arriba, pero se nota que está cogiendo, no le queda aire ya, está intentando cogerlo y lo va a soltar, ¿vale? La cara no termina de ser muy expresiva, pero... ¿Vale? Y se me ha colado aquí, pero lo digo después, ¿vale? El perfil de detrás es otro de los que introduce Galarza. También se sabe, podríamos decir que de Galarza porque es de los pocos que introduce, el primero, por decir, el único que yo tengo constancia, que introduce una cruz arbórea en Valencia para los cristos. Todas las cruces son siempre lisas, rectas, un tablón. Mientras que Galarza usa una cruz arbórea, por todo el misticismo que conlleva el árbol de la cruz, el árbol de la redención, el árbol que luego nos va a dar vida, el árbol que está seco, el leño que está seco, y con la sangre de Cristo se rebrotará y renacerá y nos dará la vida. ¿Vale? Pero sobre todo nos podemos quedar con el paño. La técnica, la factura, la fisonomía, cómo la bulla se mete el trabajo del paño. ¿Vale? Este es el de Puchol del siglo XIX, de Orihuela. Puchol es un escultor valenciano, pero este es el Cristo de Orihuela, que había muchos en Valencia, este se salvó de la guerra, pero esa técnica del paño que vuela hacia el lado de la derecha es el mismo que intenta recrear Galarza. Este es el de Orihuela y el de Beller Rubio. Como veis, es un campo. Deja la pelvis abierta. Este, sin embargo, es el de Catral, que no lo hace Galarza, que está dentro del taller de Galarza. Se inspira, intenta, pero es de menor calidad. La base son estos dos. Pero la factura del paño, cómo vuela, cómo esa ampulosidad barroca napolitana que recoge los valencianos, que recoge a través de las fallas esa técnica acartonada de cartón piedra de las fallas para ser efectista. Esto tiene una técnica, esto es efectista, esto tiene que crear un efecto de que el Cristo cuando vaya a la procesión pues lo veamos de lejos pues como con un soplo de aire, es el movimiento, está el paño en movimiento, ¿vale? Y tiene ese punto efectista, pero sobre todo los cortes y la ampulosidad de la técnica. Para no buscarte, ¿vale? Las caras montesinas, la tez morena,
la cuenca de los ojos muy abierta, ¿vale? Las sombras de la foto siempre dicen un poco, ¿vale? Pero sabéis que los ojos tiene bastante abiertos. Y puntiagudas, enhorabuena menos, pero sobre todo esa puntiaguda, ¿veis? Como hace la cara queda libre y es un arco. Aquí faltaría igual las barbas puntiagudas. Esto es de Carmelo Vicente, que fue su profesor. No he encontrado la foto, por eso veis que por internet ahora lo encontramos todo. Y la he hecho antes de venir. Intentan ser puntiagudas y las caras triangulares. Siempre es un triángulo. Donde lo veamos, la técnica del triángulo, porque geometrizar la escultura es una técnica que viene desde los griegos. Tú metes algo en una geometría, en un triángulo, en un cuadrado, en un círculo, en un cilindro, y de ahí no te sales, y al espectador le creas la sensación que quieras dar. El cuadrado te da tranquilidad, el círculo te da perfección, el triángulo o te crea equilibrio si es con la base, el equilátero con la base abajo, o te crea desequilibrio si es escalero y isósceles, porque no tienen los tres lados iguales. Entonces el triángulo usado en el dolor te genera tensión. Además los picos siempre generan tensión. Siempre cuando hay un pico de las olas del COVID, hay un pico de contagio, te genera tensión. El triángulo en las caras genera tensión. Dominaba muy bien la anatomía, pero las expresiones son difíciles de pillar. La cuenca del ojo la tienes que poner muy bien, porque los ojos son de cristal y sabéis que se le da un golpe de gubia a la cabeza, se le parte la cabeza, se vacía por dentro, se le rellenan los ojos con pasta vítrea. Para generar la presión. ¿Vale? Y me voy un momentico, porque esta me venía a la cabeza. Yo no sé si la aureola es desde que la tenéis desde el año 50 o mucho posterior, pero es que además, ya que nos sentimos un poco más levantinos, esto no engaña a la luz. El mismo crucífero es totalmente valenciano. Nosotros en Valencia, bueno, en Alicante, sobre todo en Valencia, todos los cristos llevan el mismo crucífero, el mismo de santidad, con las tres potencias que les digan la Santísima Trinidad, ¿vale? Y la divinidad de Cristo. Resulta que aquí en Belerrubio también lleva un crucífero que es muy significativa de decir, hay veces que os sentís un poco más levantinos y esta es otra cosa más para más unión con el levante en las figuras del Cristo. ¿Vale? En anatomía es totalmente un buen Cristo que cuando acaben en 10 años o Galasta pasará a la historia como uno de los grandes imagineros del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, del levante peninsular, porque anatómicamente la posición no entraba en las extremidades inferiores, pero la moldura de la tibia, de las venas, el tórax, sobre todo el tórax. Si os fijáis en esto, es exquisito, esa forma de hinchar el tórax. He estudiado mucha anatomía, he estudiado dónde está cada órgano y la sensación de las costillas, cómo el ombligo entra, o sea, la cadera y cómo se hunde la cabeza en el cuello, o sea, en la parte superior, para intentar aspirar. Porque veis que aquí no hay mucha expresión del dolor. Sin embargo, es el momento último. Visto de perfil, se nota el sufrimiento, se nota la tensión, se nota que se está recordando. ¿Vale? Aquí también, ¿vale? Aquí también se ve cómo se hace cóncavo la cara, se hace una media luna. Son recursos que vienen de la Valencia del siglo XIX, muy puntiagudo, para refinar la imagen, para hacerla bella, para hacerla estéticamente agradable y
diferenciaba del dramatismo castellano, de la cultura andaluza murciana, y la valenciana se fue a las telas, a la ampulosidad, al efectismo, a la falla, a lo que tiene que agradar de entrada a la vista. Muy efectista, queda bonito, queda elegante. Evito algún error, pero además le doy movimiento, le doy ampulosidad, y cuando vea la imagen de perfil, de cualquier perfil, hay saliente, no es una imagen muy plana. Y Galarza, en las imágenes que de momento se han documentado de él, pues está la ampulosidad de la vestimenta, las tez siempre son muy morenas, la frente muy amplia de San Cristóbal. ¿Vale? San Felipe, hasta la Virgen, aquí a más apenas se ve, pero se ve. Frentes muy amplias, por la triangulación de la cara. Hasta aquí se ve una escena. ¿Ahora llevamos? Una hora. ¿Vale? Pero la técnica característica y de los fallos son las telas. Era su seña de identidad. Por ahí pudo identificarse y decir, bueno, voy a dejar mi técnica, voy a dejar mi genio en algo. ¿Vale? Cosa pero que es un culto que la trayectoria de no es simplemente la vida, la gente gusta el arte porque cómo hacer imágenes, cómo hacer santos y punto. Él estudiaba anatómicamente, él es heredero de una tradición que viene desde el siglo XVIII, una tradición del XVIII que viene enlazada con Nápoles y que plasma en sus imágenes que a día de hoy se conocen pocas porque entendemos todo lo de la guerra, entendemos que hay que poner en marcha en Catral solo ya son 30 imágenes. Almoradí, o sea, si nos vamos a toda Valencia, si nos vamos para Palmería, si nos vamos a Murcia, catedrales, iglesias, conventos, hay que reponer otro. Entonces Galarza se pierde. El tema de su sede. Las piernas están igual a las rodillas. Para nosotros Rabasí rollo. ¿Quién fue? Galarza no, porque como veis no es la misma manera de trabajar. Aquí puede haber algo, pero veis, plásticamente veis mucho la diferencia. Sí que se ha acartonado, pero es muy simple el paño, se pega mucho a la pierna. Esto podemos decir que no es de Galarza, no es su señal de identidad. Es una imitación a lo que hacía Galarza, porque esta imagen está hecha a la misma vez que esta Galarza trabajando en el taller de Rabasí rollo. Aunque lo veáis así, pero si nos ponemos de perfil, este es muy plano de perfil. Es cierto que ya muerto aspirado, pero si tenía menos variabilidad. ¿Vale? Como veis, las imágenes son el mismo, pero como veis, las barbas están poco trabajadas, están muy suaves. Es la técnica de la falla, es la técnica del cartón piedra. Luego, esto no, ¿vale? Pero la falla se va a quemar. La falla hay que hacerla para luego quemarla. No me voy a entretener en detalle. Pues, esa parte no es técnicamente es una imagen que, excepto la expresión de la cara que no manifiesta ese dolor, aquí tendríamos que entrar, pues bueno, misticismo, religiosidad, pues claro, él con la muerte vence a la muerte, no hay sufrimiento, él muere por nosotros, es Dios, puede eliminarse ese sufrimiento, es una imagen dulce. De hecho, no lleva ni la herida del costado, pero
está muriendo, o sea, ya tiene que tener, se la hace el culto antes de respirar, o en el momento clave, ¿vale? Eso es el momento justo que... Y poco más podría decir, no sé si os he aburrido, si he dicho algo, si me ha aportado algo, pero tenéis una buena obra, a falta de una catalogación ya verídica, pero que desde el punto de vista artístico, por lo menos desde mis análisis, el Galarza es un buen escultor, pero habría que hacer un estudio científico, llevarlo a un restaurador, a una academia de bellas artes, una cata, una limpieza, porque también el paso de los años lo necesita, y ver esa estratigrafía de la policromía, qué pigmentos ha usado, y ahí se sabría seguro, pero vamos, el 95% es seguro. Y luego si apareciera un documento que te diga lo ha hecho Galarza, mejor aún. Yo veo mucha diferencia entre la cara de este dentro y el otro de fuera, totalmente. Bastante, nosotros también. Yo había visto varias veces la imagen de Son totalmente, no me había dado cuenta de la distintos. diferencia que hay en la cara tan grande, ¿eh? Son totalmente distintos. Este parece más mayor y todos son de la misma época, porque el Cristo es del año 50 y el Cristo es del año 50. Creo que es el año 42 antes del 45. Parece mucho más mayor y aquí parece más alineado. Es más infantil. Perdonad la expresión, también porque tampoco me beneficia mucho, ¿vale? Las sombras. Pero es un poco, aquí más sufrimiento que aquí, ¿vale? También hay que entender que si sale de ese taller, de esos talleres, seguro que de Rabasa y Roño, porque del año 41 al año 60 está trabajando en el taller, trabaja individualmente, pero para quien más trabaja es para el taller de Rabasa y Roño, pues posiblemente la cara no la hiciera él, no la terminara de tallar él, porque eso se me ha olvidado. Nunca policromó. Policromó otro compañero del taller, José Bastida, Badía, se me ha ido el apellido, él nunca llegó a policromar, él solo tallaba. Por eso te digo, porque La cara no parece ni la misma. Luego el pelo es muy lacio aquí, muy pegado, y aquí sin embargo tiene unas ondulaciones. Por eso digo que la cara, quitando la cara, el resto del cuerpo Galarza total. Totalmente. Anatomía, brazos. La cruz, la tallara o fuera una señal de identidad de Rabasa y Royo, pero que solo lo vemos en Galarza y en algunas pocas imágenes de Rabasa y Royo. Pero la cara sí que yo no quería extraer mucho, pero la triangulación sí que es de Galarza y de esa tradición valenciana que tiene triangular la cara, porque hasta ves aquí en este atrás visto de el triángulo, ¿vale? La frente sería un poco amplia, lo que pasa es que si las fotos y demás se pierde con la cruz, con la corona de espinas, ¿vale? Pero la expresión sí que deja mucho de... No, incluso el pelo, yo lo veo... El pelo no lo veo muy trabajado, ¿vale? Pero excepto la cara, la cabeza, el resto... Si a este Cristo le ponemos la cabeza, ganaría muchísimo, ganaría un poco bastante más, ¿vale? Perdonad por lo que diga, pero no siente mal, porque yo también tengo mucha fe y devoción a mis imágenes y es verdad que le digan, es que... Bueno. No, pero tú dices poner la imagen de la cabeza de Orihuela en la cabeza digo que no. Pero que... Sí, me quiero aprender más, desde el punto de vista académico. Yo le veo que le falta un pelín de trabajado, que para esa expresión de dolor, porque yo no hay mucho dolor. Yo veo más, hay más expresión de sufrimiento en el Cristo de Orihuela que en el de Dalí. Eso sí, pero que es magistral la obra. ¿Vale? Pero que el resto
Además, si hasta las sombras veis, el arco de la caja torácica de las costillas, la parte superior del arco, es idéntico. Es idéntico. No sé si seguís la línea, es idéntico. Por suerte, estas dos fotos que me pasó Lázaro, es idéntico. Hasta la poca sombra que hace el pectoral. Este está más erguido, más en horizontal, y aquí ya está descolgado, está haciendo la curva. Pero si no, los brazos son iguales, son los mismos. Las manos la misma posición, la mano no la clava en el frontal, la clava por arriba. La lanza la clava por arriba. La clava hacia arriba. Vale, pero sobre todo el ombligo muy bajo. O sea, el paño le cae mucho y queda bajo. Porque en el arte griego, la proporción griega, el ombligo tiene que ser el centro de un círculo que es entre la caja torácica y la curva inguinal. Aquí el ombligo a Galarza lo ha bajado mucho. Esa es la misma caja. Lo ha bajado mucho, no lo ha puesto en el centro. En el de Catral, a ver. Bueno. Pero el ombligo lo baja un pelín, ¿vale? El ombligo decían que el ombligo tenía que ser un círculo. Yo a los jóvenes en el instituto, a veces cuando vamos a hacer, les digo, aquí no sé, pero bueno, si queréis uno ver si proporcionalmente está bien, no en bello, no en voz, digo, pero si el ombligo es la curva, la filla y la medial, es un proporcional. Entonces, aquí tiene que ser lo que mide la nariz, la cara son tres partes, lo que mide la nariz. Lo que mide la nariz tiene que medir de aquí a donde nace el pelo. Yo les digo que claro, yo tampoco soy proporcional ya, porque el pelo nace aquí, ¿vale? Y luego de donde termina la nariz al mentón. Eso es la proporción. Galarza lo tiene. Es que Galarza cumple todas las proporciones del canon griego, excepto el ombligo que se baja, pero sobre todo los paños, ¿vale? Aquí a veces se les proporciona porque la nariz la cortamos aquí o la cortamos aquí. La base de rollo, que tenemos muchos escultores trabajando, pues, que tenemos en atrás, que es el mismo taller de Galarza, pero como veis hay muchísimas diferencias con estas imágenes, no son de Galarza. Esto evidentemente no lo ha trabajado Galarza, que se inspira, claro. Y con los paños por ahí. Si veis cómo se mete el ombligo, ¿vale? Las raspaduras de las rodillas sí que son iguales. Tienen técnicas, matices, que tú puedes seguir el rastro. El rastro de Galarza hay que buscarlo y hay que seguir por los drapeados, por la técnica de cómo trabaja el drapeado, que no es una mala técnica, no es que el escultor sea menor, no. Trabajar las telas, trabajar la tela, darle el volumen y darle la sensación de tela de trapo, de tela de seda, de tela de lino, de tela de plástico. Eso hay que trabajarlo. Y Galarza, un experto en hacer paños, porque esto es exquisito. Para mí, como es por el cachorro es buena mucho, es muy amerengado, muy merengue. Los drapeados de las culturas sevillanas del siglo XVIII. Estos tienen otra caída, otra exquisitez, otro aplome más sereno, pero elegante. Claro, nosotros los sevillanos, claro, que cuando Cristo murió, pues el temblor de la tierra, hubo un remolino de viento, y entonces, claro, hace eso. Y
aquí debería de tener lo mismo, ya, pero no, pero aquí es otra elegancia, más pausada, más tranquila. Y nada, yo creo que hasta todos, si os ha servido de algo, o tenéis otra visión del Cristo ahora y podéis conectarlo más con aquella cultura del siglo XX, pero además con una cultura napolitana del siglo XVIII, pasada por el Cristo valenciano de la misma época y luego del XIX, porque sobre todo estas esculturas que tenemos después de la guerra en Valencia son muy decimonónicas, son muy clásicas, son muy tranquilas, serenas. El ejemplo, aparte de los trapos, y termino, por ejemplo, Goya, el decimonónico, está sereno el Cristo, está, de hecho, si miráis aquí, está de pie, no está crucificado, está plantado de pie. Y la parte de arriba es como, venga, vamos a crucificarlo, está de serenidad. El siglo XIX en España, con el neoclasicismo, es parar un momento, a sentarse, decir políticamente las turbulencias que hay, pero el arte quiso serenarse y no salir de esa vorágine sentimental del siglo XVIII, que es toda la Semana Santa de sacar a la calle pues, los empalados, por darle de Extremadura, los flagelantes, y sangre, y venga dolor, y venga conmocionar a la gente del pueblo en la noche con un Cristo todo llagado para que, ay, tengo miedo de Dios. El siglo XIX pausado. Y eso Valencia lo supo hacer y lo ha transmitido al resto de... Es como esta imagen del corazón de Jesús que al integrar es tablones de una imagen, un Cristo sereno, grande, señorial, portentoso, pero tranquilo. Cómo caen los pliegues, suaves y como su sitio. ¿Vale? Y eso trasladado a Galata se va a cumplir. Y si no tenéis alguna pregunta o algo, pues más bien quiero dar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, ¿puedo contestarla? No, seguro que sí. Seguro que sí. Lo primero, darle las gracias por la buena exposición que ha hecho del tema. Tiene grandes cualidades docente y didáctica, tú lo sabes. Lo ha hecho muy bien. Luego, por, digamos, hacernos ver detalles tan minuciosos, anatómicos, detalles artísticos, detalles, unos matices magníficos que nos van a ayudar a entender mejor esta imagen y todas las imágenes a partir de ahora. Creo que has dado la clase magistral. Dentro de tu sencillez, que no te estás acostumbrado a un público de niños y tal, que te atienden bien a su entendimiento y a su nivel intelectual. Nosotros aquí, la mayoría, somos profanos del arte, aunque supongo que habrá alguien por ahí que sepa mucho más, por lo menos. Y me llama la atención y te quería preguntar, porque has pasado muy de largo y no has hecho ninguna mención a la escuela de Saltillo. Porque aquí tenemos una influencia importante. Yo creo que debió también de tenerla sobre este autor. No sé, te pregunto. Sí, buena pregunta porque yo también me lo planteé. Saltillo, ahora vamos a ver desde una imagen. Pero la tenéis en mente, ¿no? Además, vinculado a Saltillo podemos pensar en la Inmaculada que tenéis aquí, ¿vale? En esa escuela. Saltillo, muy napolitano, su padre es napolitano, Nicolás Saltillo. Pero Saltillo lo que genera un estilo tan personal en Murcia y para nosotros, Almería, Alicante, Albacete, las tres provincias que rodean a Murcia y Murcia, pero Saltillo se caracteriza más por la como lo diría, nosotros somos más de Huerta, ¿no? Como una lozana de la Huerta, una chica de la Huerta, sonrosada, entrada en carne y no, ¿vale? Perdonadme. Pero así esa gracia y esa dulzura de lo blando. Saltillo generó que no lo tiene Galarza, ni lo tiene la escuela valenciana. Y yo no veo en Galarza ni en la escuela esta valenciana que a nosotros nos influye también, porque esta imagen del corazón de Jesús, que Galarza en 1891 nosotros tenemos el patrón San Juan Bautista, se salvó de la guerra y es de Saltillo. Hemos tenido dolorosas, tenemos Dolores, las propias fundaciones de Dolores que hizo el cardenal Belluga, las tenemos alrededor de atrás, se conserva la Virgen de los Dolores de Saltillo, que es magistral, pero
Saltillo trascendió a su padre. Si hubiera sido su padre, sí podría haber traído a su padre, porque su padre bebe mucho de esos drapeados de esa escuela napolitana. Del padre. Del padre. Que también, pero más que Francisco Saltillo, pues teníamos que ir a su padre. Por eso no lo he traído. Porque el padre tiene, claro, si no tenemos internet, pero el padre, por lo de las fuentes amplias, Santa Catalina, que está en la Plaza de las Flores, si conocéis mucho, seguro que sí, la Plaza de las Flores, la iglesia que hay, es Santa Catalina, y hay Santa Catalina y hay un tipo que está así, el de la que le llaman humildad paciencia, pero no sé si hay algún que le llaman humildad paciencia, tiene la frente muy amplia, y ahí sí. La escuela valenciana o Galarza pueden haber, pero es que Nicolás Saltillo se olvidó por la monárquica, o sea, atrasó el hijo, lo atrasó y lo hizo olvidar. Pero sí que se podría conectar, sí que estaría conectado porque era el nombre de Nápoles, Nicolás Cumo y demás. Pero es que Nicolás Saltillo no lleva la calidad del hijo y no lleva la calidad de estas imágenes que he traído de la Virgen de las Maravillas, de Fergín y de la de Toledo, ni la piedad esta de Cartagena, la Virgen de la Caridad, que también es. Pero sí que podríamos conectarlo también por los cambiados. Quería saber eso, si tú le veías alguna influencia. Más al padre que a Francisco. Francisco Saltillo, tenéis en mente los estofados, las telas floreadas con esa técnica de primero dorar y luego policromar encima y luego rayar para que salga el dorado. Que claro, nosotros también en la Vega Baja, porque tenemos un plato de comida que es estofado, lo explican a los jóvenes y dicen, ¿qué? No me conozco la técnica de comida, pero no son una comida. Claro, lo tenéis también, las patatillas con la ternera, que luego la ternera, ¿no? Pata de carne. Pata de ternera. Ternera. Pero sí, con el padre sí que podríamos tener una pequeña cuestión, pero por ejemplo, Nicolás Saltillo, ya os digo, le pasaría, a Nicolás Saltillo le pasaría esto. Nicolás Saltillo sería esto. Unos drapeados más, técnicamente más flojillos, no tan depurados, no tan elegantes como esto, con más vuelo, con más. Esto, para los que, en arte, cuando vemos un paño muy pegado a la pierna, es que el escultor tiene miedo de trabajar y levantar más vuelo, porque tiene miedo de que se le rompa, de que no lo haga bien, tiene ese miedo. Entonces se pegan mucho las telas al cuerpo, porque sabe que como ha hecho el volumen del cuerpo, sabe que el volumen del cuerpo le va a dar el volumen, esa sensación de volumen que luego tiene la tela sobre el cuerpo, que es la técnica buena de saber que aquí debajo no ha tallado primero una cadera y luego le ha puesto la tela, no, está tallando la tela sin haber tallado la cadera, sabe hacer volumetría, sabe hacer el volumen. Aquí, a este escultor, eso de tirar el paño más para acá, es como si fuera muy difícil, un aprendiz. El padre de Saltillo sería esto. Entonces, no tiene Galarza para mí esa influencia de Nicolás, pero sí Nicolás viene de napolitano, que viene de la esta. ¿Vale? Si veis la Virgen de las Maravillas, si queréis ver por internet, esto ahora está con el 300 aniversario de que viene homenaje, esto de aquí se puede sentar en las vueltas del baño, no se puede sentar porque es un volumen bastante grande. Eso se nota que el escultor tiene capacidad de trabajar. Yo le meto aquí, le pongo y se nota. ¿Vale? ¿Algo más? Sí, Isabel, ¿qué más tirar, Isabel? Y nada, pues agradeceros que me hayáis invitado y daros la enhorabuena por la imagen, por cumplir ese 21 aniversario. Espero que pronto seáis real también, aunque sé que estuvimos Lázaro porque por la mitad también, como en Catral también conseguimos todo el papeleo de la Casa Real y demás, pues sé que estáis ahí trabajando, que tenéis buena Semana Santa, que tenéis un pueblo espectacular, una iglesia espectacular, muy valenciana, más que valenciana, muy oriolana. Eso era. Pero es que ese tipo de estilo, bueno, ya como voy a dar otra conferencia que la de pero es que ese estilo nace en Orihuela, o sea, es muy oriolano el estilo que tenéis aquí, que luego lo recoge Murcia y los Pérez somos Murcia, o sea, está muy bonito. Yo estoy encantado de mí, porque me siento como en casa de la
reeditar, reestudiar, recatalogar, porque imaginaros lo que supone el año 39, si solo habláramos de Valencia o solo habláramos de reponer la cantidad. Yo a veces me sienta mal porque soy de arte, me doctoré en arte, he vivido en una población donde ardió todo y teníamos grandísimas obras de grandísimos escultores, pero reponer todo eso, retablos, altares, imágenes, santos, pues claro, Valencia, un empresario serio que se lo puedo aquí, tengo un compañero, de hecho, con la guerra civil, y termino de verdad, y la República, muchos valencianos se fueron a trabajar a Hollywood, y todas esas grandes producciones de Hollywood que hemos visto, Ben-Hur, no sé, pongo ahí por testigos y me ha ido a dar el nombre. Lo que la película del día de Hollywood está hecho por valencianos, que tuvieron que mirar porque eran republicanos y encontraron allí trabajo y dijeron, coña, pues estudios de cine y tengo que hacer aquí decorados, pero decorados de cintas, cartón, piedra. Galán apareció en ese mundo. Él no se fue, por suerte, pero medio Hollywood era mucho artista.